A partir de este momento, nuestro tema del día, en esta mañana de jueves, la pregunta hoy para todos: ¿qué imagen tiene hoy de los concejales de Neiva? Esta pregunta a propósito de los recientes escándalos en los que se han visto involucrados concejales en la capital huilense. Recordarán ustedes el episodio del concejal Carlos Posada, protagonizado para las festividades sanpedrinas, pero también el reciente caso en los que concejales hablan de viajes para supuestamente ponerse de acuerdo y nombrar a Posada como presidente del Consejo de Neiva. Aunque los protagonistas salieron a decir que estaban jugando, que nada de eso era cierto, el hecho ha impactado en la opinión pública. Por eso nuestra pregunta del día: ¿qué imagen tiene hoy de los concejales en la ciudad de Neiva? Saludo a esta hora de la mañana a Gilbert Leandro Saavedra, es director del Observatorio Ciudadano Consejo y Asamblea Visible. Don Gilbert, gracias por estar en Entérate, muy buenos días. Buenos días, Jesús, a usted, a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinión tiene Consejo y Asamblea Visible sobre los últimos escándalos de los concejales? Bueno, digamos que ha sido recurrente que en momentos en que se desarrollen este tipo de elecciones surjan todo este tipo de comentarios, digamos, de circunstancias. En este año se da con el tema de posibles viajes hacia otros lugares del país. También en algunos momentos se ha escuchado tradicionalmente el tema de ofrecimientos burocráticos, es decir, este tipo de corporaciones entonces empiezan a repartir como torta los cargos al interior, los asesores jurídicos, económicos, digamos, en esa aspiración a llegar a la presidencia del cabildo local. Es precisamente por ese tipo de circunstancias, a propósito del tema del día, Jesús, que ustedes tienen hoy, pues que están tan desgastadas este tipo de corporaciones, precisamente porque lo que menos se escucha cada año son las propuestas. Es decir, difícilmente en un cargo tan importante como ocupar la mesa directiva, como ser presidente o vicepresidente de la corporación, nunca escuchamos una propuesta en cuanto al programa que implementarán para optimizar las actividades al interior del cabildo. ¿Qué estrategias tiene ese presidente que está aspirando para mejorar la dinámica al interior, para mejorar los procesos administrativos, para ser más eficiente en el manejo de los recursos públicos? ¿Qué estrategias tiene para mejorar la imagen del cabildo puesta por el piso por este tipo de circunstancias? Es decir, lamentamos que cada año se escuchen este tipo de circunstancias, de prebendas, en las cuales incluso entra también a jugar el tema del secretario, que es también otra de las circunstancias que también llama la atención en el Consejo. Pero lamentamos que cada año estén los escándalos a la orden del día, en el momento de la elección, y nunca las propuestas, o haya una jornada o una sesión donde podamos ver a los 2 o 3 aspirantes a la presidencia que nos presenten todo un programa de gobierno, un plan estratégico para lo que será su presidencia y el manejo transparente que le dará los recursos. Eso nunca está, pero sí a la orden del día los escándalos. Don Gilbert, este tema de los audios, de las grabaciones en los que concejales supuestamente hablan de viajes a San Andrés, si bien los protagonistas ya dijeron que estaban jugando, que era una broma, ¿qué tanto cree que impacta esto en la imagen del Consejo de la ciudad? Bueno, definitivamente ese tipo de hechos no son esporádicos, es decir, lo que hoy se advierte que es un tema de juego o aparentemente una recocha que hubo entre concejales, digámoslo, en unos audios que se advierten, son la representación, digamos, de lo que pasa al interior de la corporación. Es decir, no hay unos procesos claros, transparentes para la designación de los corporados, para la designación de las mesas directivas, no hay una habilitación, por lo menos una reglamentación estricta que mida los tiempos de elección, por lo menos que plantee la presentación de algunas propuestas, sino que se dan este tipo de circunstancias precisamente porque digamos que ha sido la dinámica. Es decir, para nadie es un secreto, Jesús,
Jesús, que para llegar a este tipo de dignidades como ser presidente de la corporación, como ser vicepresidente, pues hay que hacer todo un lobby durante todo el año, es decir, atender al uno y al otro, contar cuántos votos se tienen, advertir quiénes tienen más y quiénes tienen menos, en un proceso que entendimos en algún momento como que era una definición política, ¿cierto? Que era como una negociación política en el sistema de pesos y contrapesos y que los partidos y movimientos políticos hacían acuerdos para poner un presidente. Eso hasta algún momento hemos tenido que convivir con esa realidad, digámoslo, aceptando lo que es una dinámica política de participación y que las mayorías imponen de alguna manera o que tratan de tener la dirigencia al interior de la corporación. Pero eso es una cosa, y otra, la que ha venido sucediendo al interior de la corporación, es que no hay unos procesos claros en este tipo de elecciones. Los escándalos siempre se dan, digamos, la Asamblea logró superar en alguna medida esa circunstancia durante los últimos años, pero recordemos que en algunos momentos incluso se detuvo por más de un mes las sesiones de la Asamblea Departamental también, porque allí no es impar la corporación, son 12 diputados y estaban 6-6 y no sesionaban porque 6 estaban con un diputado y 6 estaban con otro para elegirlo como presidente. Eso hace un par de años. Esa circunstancia hizo que por lo menos durante un mes la Asamblea Departamental estuviera con sesiones de 5 minutos donde no se aprobaba ni siquiera el orden del día porque ninguno de los 6 daba su brazo a torcer para efectos de no permitir que el otro grupo eligiera mesa directiva. Es una circunstancia que se presenta comúnmente, pero que ya debería tener la capacidad, la moralidad de ese tipo de corporaciones de, en medio de esas circunstancias políticas, poderlo entender. No que se vuelva como una dinámica económica que se ha vuelto, digamos, lo aceptamos que fuera una dinámica política de pesos y contrapesos, pero no como se ha convertido ahora, que entonces hay que ofrecerle al concejal la secretaría, quédese usted con la asesoría jurídica, ponga usted a quien va a ser el año entrante el asesor de contable, el asesor de comunicaciones, y entonces por favor deme el voto para yo ir contando uno más en esta carrera que tengo para llegar a la presidencia. ¿Qué es la presidencia, Jesús? Pues es el manejo de algunos recursos, al menos 1.500 millones de pesos, que más que todo tiene que ver con el manejo del pago de personal, pero es el manejo de un posicionamiento de imagen, sobre todo el año entrante, y por eso digamos que está tan desgastada la corporación. Generalmente durante el primer año y el tercer año son mucho más complejos la elección de mesas directivas, en tanto en que se aproxima el año electoral y quien quede como presidente de las corporaciones tendrá una vitrina, seguramente una visibilidad en la inauguración de obras, en la presencia lógicamente en los diferentes eventos, y eso le dará una vitrina publicitaria, mediática, que será pues muy bien aprovechada en el proceso electoral que será en el próximo año. Entonces, por eso es tan peleada, digamos, para que la comunidad entienda por qué en ocasiones, digamos que como que cuesta más, resulta más sangre en la puja de este tipo de presidencias, y es precisamente esta dinámica que se ha presentado frente a los diferentes candidatos a la presidencia 2019. 6 de la mañana, 57 minutos. ¿Qué imagen tiene hoy de los concejales de Neiva? Esa es nuestra pregunta del día. Vamos a las calles de Neiva. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza a la gente cuando se le pregunta por nuestros honorables concejales, los que tenemos aquí en la capital del Huila? ¿Qué hay opiniones? Es lamentable que nosotros los neivanos tengamos que contar con unos concejales que se han faltado al respeto de la corporación. Yo pienso que el Consejo es una entidad que debe dar ejemplo en la ciudad, pero cómo es que Leper, cómo es que Posada, etcétera, etcétera, tengan que sacarse todas esas cuestiones a la luz pública. No hay respeto por la ciudadanía. Entonces, si esos son los concejales que tenemos, ¿cómo será entonces de aquí en adelante los neivanos volviendo a elegir otra vez? Todo mundo habla y dice y contradice, y que el alcalde y que los concejales se van a ir para San Andrés, y que a aquellos les pagaron y no les pagaron, les dieron y les van a dar un viaje. Entonces yo he concluido, yo he hecho este análisis. Eso en el Consejo hay unos buenos concejales, contados con los dedos de la mano, 5. De resto los otros sí que venga el diablo y escoja. Entonces, para mí hay buenos concejales, unos 5 o 6. Y otros, los que se vayan a viajar es porque van pagados. Cada uno se forma la imagen de acuerdo a su comportamiento. Pues hay concejales que de pronto
tienen un comportamiento fuera del recinto, o sea, fuera del consejo. Y una persona pública o un concejal, una persona pública debe tener mucho cuidado de su comportamiento por fuera del consejo, a que eso es prácticamente su vida privada. Pero ahí tendrá que juzgarlo. Por ejemplo, el consejo tiene un comité de ética. No sé cómo estará eso, cómo lo irán a sancionar. En fin, esperar a ver qué pasa con todos esos temas. Y uno es el que tiene que cuidar su imagen para que sea una imagen respetada. Esas son las mismas componendas que se hacen en todas las corporaciones públicas, tanto en la asamblea como en el consejo. Pero desafortunadamente a todos nos gusta la mermelada, a todos nos gusta la plata. Entonces, cuando la plata está de por medio, bien sea por ofrecimiento o por plata en efectivo, la gente se vende fácil. Porque hoy en día, y como siempre se ha dicho, nadie completa la de uno. Todos quieren tener más y más y más. Las componendas siempre han existido, tanto en el Congreso de la República como en las asambleas y en los consejos municipales. En todas partes ocurre eso. Eso no es ningún secreto para nadie. Eso no es secreto para nadie. Entonces, pues las componendas se hacen y se hacen es con plata, desafortunadamente es así. Y como no somos honestos, no tenemos ética, tanto los concejales como los representantes a la Cámara, como los diputados, no tienen en la vida, han tenido la ética profesional. Hoy en día los concejales son de barriga. Uno los ve que entran y hacen campaña y se gastan 80, 100 millones de pesos. ¿De dónde salen? ¿Y cómo hacen para hoy en día tener unos carros y finca? Si usted pone a analizar, yo conocí a Posada, era un muchacho que trabajaba en una bomba, imagínense. Y hoy en día usted va y tiene plata por todas partes. ¿Cómo era el consejo? Yo creo que eso es una olla, eso es una olla. ¿Cómo es que salen diciendo que van a viajar por allá para comprar el consejo? ¿Hasta dónde está el criterio del concejal huilense o Colombia, no? Porque eso se ve en toda parte de Colombia, la corrupción. Son las opiniones de la gente en las calles de Neiva. ¿Qué piensa don Gilbert de estas reacciones de la gente cuando se le pregunta por los concejales de Neiva? Bueno, Jesús, uno siempre, digamos, y a propósito de las intervenciones de la comunidad, uno ve que la gente sabe, realmente se entera de lo que pasa al interior de las corporaciones, es decir, no es un secreto. Nosotros a veces cuando acudimos a los escenarios de elección o a los procesos electorales, uno dice, ¿será que la gente no sabía que este concejal era de esta forma? No, la ciudad sabe cuál es la dinámica al interior de este tipo de corporaciones. Lo que habría que hacer es una reflexión seguramente mucho más de fondo y entender por qué la ciudadanía termina reeligiendo a los mismos. Generalmente le achacamos ese ejercicio de control social a otras instituciones, es decir, nosotros en nuestros escenarios de consulta le preguntamos a la gente, oiga, ¿por qué no ejercemos control? Y dicen, sí, ¿por qué la Fiscalía no persigue a ese concejal? ¿Por qué la Procuraduría no lo sanciona? Es decir, nosotros somos los primeros que tenemos el control de no elegirlos, y en ese sentido no deberíamos estar quejándonos de ellos si no les hubiéramos dado la posibilidad de llegar a ese tipo de dignidades. ¿Cómo llegaron? Nadie los designó, digamos, ellos no son de libre nombramiento y remoción como para decir que alguien los señaló y los eligió concejal. Fuimos nosotros, la comunidad, la que terminamos votando por ellos, y es porque en temporada electoral se nos olvida todo el protagonismo que tuvo el concejal, todos los escándalos que tuvo, todos los informes de que no asistía a las sesiones, y termina lamentablemente entregando por un mercado o por una actividad numerosa o por la entrega de un concierto su voto frente a uno de los candidatos. Es allí donde se pierde todo el proceso, digamos, de optimización de ese tipo de corporaciones. La ciudadanía, entiendo entonces por estas consultas que ustedes hacen a la comunidad, pues que lo sabe, la comunidad, la ciudad sabe cuál es su concejal, cuáles son sus concejales, más o menos tiene el perfil de cuáles son los buenos y cuáles no lo son tanto, también el de los diputados, y en ese sentido nos faltaría hacer el otro paso, y es la reflexión misma, es decir, no quedarnos solo con la información de qué es lo que sabemos de ese tipo de corporados, sino también cómo podemos motivar y optimizar ese tipo de corporaciones, generar unos buenos perfiles al interior de este tipo de circunstancias, y que al final del proceso tengamos unos concejales, un buen gobierno, una mejor, digamos, región dirigida
regida por juntas directivas que sean de un calado ciudadano. En un país serio, muy seguramente ya habría pasado algo con este tipo de corporados, ya habría habido algún tipo de circunstancia, pero mire usted, Jesús, que ni siquiera la Comisión de Ética tiene la capacidad, digamos, de poder llamar al orden a este tipo de corporaciones. Uno ve con preocupación lo que sucede al interior de la Comisión de Ética y pareciera, Jesús, necesario crear una comisión de ética para hacer ir a la comisión de ética, es decir, es preocupante lo que sucede con este tipo de comisiones que están en el papel, que no tienen una injerencia real frente a la dinámica de ciudad y que la ciudadanía termina esperando por lo menos algún tipo de sanción o por lo menos algún tipo de pronunciamiento desde la misma corporación. Son ellos los que finalmente terminan generando coaliciones de tipo burocrático, económico y que al final terminan sacándose todos los cueros al sol. Se dio ayer también en la sesión, Jesús, donde hay enfrentamientos entre concejales, ya posada, entonces el tema se ha vuelto en quién filtró la información, quién fue el que sacó el audio y lo puso a circular, y entonces ya están detectando cuál es el concejal y se advierte entonces en los próximos días una rueda de prensa para sacarle toda el agua sucia a ese concejal. Pues ayer, digamos, los concejales que se sentían como perseguidos frente al tema, entonces también advirtieron que si de ellos se iba a hablar, también sacarían las cuentas de Posada y de sus compañeros. Entonces, digamos, esto se ha vuelto una cacería de brujas, lo que menos debería pasar en medio de una elección donde reitero, esperábamos era propuestas, esperábamos era un plan programático de mejoría al interior del Cabildo, y lo que se ve es toda una puja de malsanas prácticas al interior de la corporación, detrás definitivamente de un cargo como la presidencia. 7 de la mañana, 6 minutos. Nuestro tema del día hoy en Entérate, en esta mañana de jueves, estamos originando aquí en vivo y en directo. ¿Qué imagen tiene hoy de los concejales de la ciudad de Neiva? Aquí hay más opiniones en las calles de la capital del Huila. Voy con destino a la casa, que me acaba de llamar una mañana que hay que ir a una reunión a Villa Marcela a hacerle un homenaje a una concejal, yo no sé quién, que por beneficio de ella se va a hacer una pavimentación de la calle. Pues desafortunadamente, vamos a ver si es cierto, pero lo que yo sí veo exactamente, que ni Neiva, ni el Huila, ni ninguno, los concejales son unas personas que no tienen ni siquiera conocimiento correcto de lo que están haciendo. Son personas que no tienen ninguna instrucción, muchos, y que llegan al consejo simple y llanamente a buscar beneficios propios y la comunidad la olvidan completamente. Desafortunadamente, casi que podríamos decir que se sabe. Es una práctica de las muchas que se utilizan en Colombia, es decir, la práctica de la dádiva, de la atención pues al amigo, de buscar la forma ni siquiera de convencer a quien va a apoyar una decisión, sino de comprarlo y de comprometerlo. Entonces, pues de hecho, ese tipo de prácticas y esa imagen, pues no puede ser la mejor. Es más, se está hablando de la consulta anticorrupción y justamente en el fondo uno de sus puntos pretende eso, que cómo se genera una dinámica donde todas esas situaciones cambien para mejor. Todos son iguales, porque pues algo trabajan es porque o invierten porque tienen que conseguir algo. Esa es la imagen, no solo en Neiva, en todas partes. Bueno, pues desafortunadamente esperábamos tener un consejo mucho más entregado a la ciudad, con hechos de moralidad que dieran ejemplo a la sociedad neivana, pero lo que observamos es que frecuentemente hay escándalos, actos que no son propios para una persona que representa o nos representa a nosotros los ciudadanos en el municipio de Neiva. Escándalos bochornosos de alcohol, de actos también de presuntos actos de corrupción, y desafortunadamente pierde el consejo esa esencia para la cual fue creado. Los concejales son las personas que tienen que velar por el desarrollo del municipio de Neiva, velar por la defensa del patrimonio municipal, por la ética que deben tener en sus actos.
Entonces, desafortunadamente, no tenemos un consejo que nos represente en este momento, a excepción de algunos concejales que de pronto sí tienen ese carisma, pero desafortunadamente tenemos un consejo bastante reprochable en la ciudad de Neiva. Bueno, yo de los concejales tengo la misma opinión que el ser humano tiene de los políticos, que no hacen nada y se quieren robar todo y ganarse en todo. Al igual que en el Congreso, la misma joda, son los más corruptos y son la gente que nunca tienen algo importante para una ciudad más que coger y apropiarse de los dineros del público y de los residentes. Esos son jugadas y patrañas políticas de todos los concejales para favorecerse entre ellos mismos. Usted sabe que ellos juegan políticamente y hacen todo a su acomodo. Así está haciendo Lepe. Son las opiniones de la gente en las calles de Neiva, es lo primero que se le viene a la cabeza a la gente cuando se le pregunta por los concejales de Neiva. ¿Qué opina, don Gilbert, usted como director del Observatorio Ciudadano, Consejo y Asamblea Visible? Jesús, nosotros hemos tenido dentro de nuestro ejercicio y lo que percibe uno frente a las opiniones de la comunidad es que la ciudadanía varía frente al perfil ideal que tiene del concejal. Es decir, si consultamos a los ciudadanos frente a cuál es el perfil cuál es el concejal bueno para ellos, pues es el que les hace las obras en el barrio, es el que les recibe la hoja de vida, es el que les ayuda a hacer una diligencia, el que les ayuda a bajar el puntaje en el CISBEN o el que les ayuda a sacar la libreta militar del hijo. Ese es el concejal ideal y bueno, ese concejal es bueno para mí y me sirve, digamos, en lo particular. Pues definitivamente si todos pensamos que ese es el perfil del concejal bueno, por eso el concejal entonces tiene que invertir 100 y 200 millones de pesos para llegar a la campaña y poder recuperar toda esa inversión que hace para poderse habilitar. Por eso no puede votar de manera independiente porque tiene que cuidar esas hojas de vida que seguramente les recibe a la ciudadanía y no puede votar en contra de lo que vaya a decir el mandatario, puede hacer o no que este proyecto sea negativo para la ciudad, pero tiene que votar positivo o tiene que abstenerse de pronunciarse frente a unas dinámicas en las cuales le exige la ciudadanía. Eso nos llama a una reflexión, Jesús. Mire usted que a nivel nacional, en los 10 observatorios que existen en el país, generalmente el concejal que menos trabaja, que menos presenta proyectos, que menos presenta iniciativas y hace debates de control político, el que se ausenta más, es el que más votación tiene en las elecciones y es reelegido durante mucho tiempo. Y eso nos llama a la reflexión. ¿Cuál es el que no le sirve a la ciudadanía? Pues ese concejal, y lo hemos tenido, digamos, hemos vivido ese ejercicio con varios concejales que los calificamos como muy buenos, ha habido aquí en la ciudad de Neiva, son concejales muy propositivos, independientes, no le reciben la hoja de vida a nadie, dicen yo voy a votar por convicción, eso no le favorece a la ciudad, no importa alcalde que usted no me reciba ninguna hoja de vida, voy a votar por convicción, entonces le cierran las puertas de todas las dependencias, pero el tipo termina votando muy bien. Pues bien, la comunidad entiende que ese concejal no le sirve, dice me voy para donde fulanito de tal, que ese sí me recibe la hoja de vida, ese sí me hace la calle, me pavimenta lo que tengo que hacer, me ayuda a pintar la casa, la fachada de la vivienda, y ese concejal sí es bueno y sí me sirve. Pues terminamos entonces eligiendo a los que hacen de este negocio, de la política, digamos toda una empresa económica, y eso les genera este tipo de reelecciones. Mientras más invierta en la vía, pues tendrá más votos y eso le permitirá reelegirse y eso le permitirá tener unas cuotas porcentuales de los negocios, y ese concejal que dijo, oiga, no, yo voy a votar de manera independiente, no voy a recibir hojas de vida, voy a tratar de hacer mi trabajo como lo dice la ley, pues la comunidad termina relegándolo diciendo este concejal no sirvió para nada porque mire, tanto que lo apoyamos y no me recibió la hoja de vida de mi familiar o no me ayudó a pavimentar la calle. Conclusión, la ciudadanía tiene que hacer una reflexión realmente y entender que la función de las corporaciones públicas es una, como junta directiva, no son ellos los que tienen que cumplir con la vía o cumplir con la fachada de su vivienda o recibirle la hoja de vida, sino que para eso hay una administración local que debe generar las garantías posibles en la construcción de los planes de desarrollo para que en todos los barrios haya pavimentación de vías de manera alterna, para que en todas las comunidades hayan programas que incluyan a toda la ciudadanía y no tengamos que estarle tocando la puerta al concejal a ver si de por Dios usted nos ayuda a que nos pavimente la calle o hagamos una puja entre barrios a ver quién gana para efectos de tener una obra de construcción cuando debería ser derecho de todos y no de los que tengan un amigo concejal. Don Gilbert, usted que asiste permanentemente a las sesiones del Consejo de Neiva, ¿qué ha escuchado? ¿Quién sería el próximo presidente del Consejo de la ciudad de Neiva?
¿Carlos Posada tiene esa posibilidad de ser presidente de la corporación? Digamos que independientemente, y es objeto de revisión de los entes de control frente a la posibilidad de la realidad de ese tipo de grabaciones, digamos que independientemente de lo que pasó con Posada, real o no, digamos, eso le afectó notablemente para la aspiración a la presidencia, por lo menos desde la línea de los verdes, que son los que aparecen en las grabaciones, que digamos que aparecen como los que estarían viajando a San Andrés para el pago del voto. Ellos, por prevención, digámoslo, o ya por definir un voto, ya se han ido con los verdes y advirtieron que no van a votar por Posada, digamos, también para obedecer a que conduzca la investigación que estén adelantando los entes de control y que no tenga mayores problemas, que no sean más vinculados con ese procedimiento, con ese proceso, y entonces han optado por quitar su apoyo a Posada, y por lo menos en la última semana se han recostado mucho más a la aspiración de Carlos Sterling, que virtualmente obtiene las mayorías. En este tipo de escenarios, Jesús, hasta el día de la votación no se entera uno de lo que sucede, digamos, hasta el día de la votación no sabe uno realmente cuál es el resultado, porque ha habido presidencias que en la última hora hacen receso y terminan eligiendo a otra persona o a un tercero que digamos esté referenciado por alguno de las fuerzas allí, y digamos que también está la aspiración de Humberto Vargas, que anunció que aspira, pero digamos que no ha estado, digamos, en las mayorías, sino que está como comodín, digamos, generando algún fraccionamiento dentro de las dos tendencias, pero marcaron, digamos, como grupo. En este momento advertiríamos que Posada cuenta aún con alrededor de 5 o 6 concejales dentro de los aspirantes, y el resto estaría orientado más, digamos, a la aspiración de Carlos Sterling, que es el otro competidor fuerte y que ha establecido su nombre para aspirar. O sea, Posada, si quiere, puede aspirar. Sí, definitivamente no está impedido, digamos, no hay ninguna limitante. Los hechos que han sucedido y las grabaciones que se han escuchado, pues son objeto de revisión por parte de los entes de control. Entendemos que la Fiscalía ya tiene, digamos, un proceso frente al tema y está haciendo algunas indagatorias frente a las circunstancias, pero no tiene ninguna limitante para aspirar. Digamos que los que están limitados son los que en este momento ocupan la mesa directiva. No podría uno repetir al año siguiente, digamos, en esta circunstancia. No hay reelección inmediata de mesa directiva, pero entonces no tiene ninguna limitante. Lo que hay que conseguir son los votos, y por eso entonces entran en el escenario del ofrecimiento, entran en el escenario no de las propuestas, sino de ver cómo capto al uno o al otro, y en esa circunstancia tanto se ha denunciado que Posada ofrece, como el mismo Posada ha denunciado que algunos concejales le han pedido a él plata para poder participar, cosa que él no ha aceptado, según advierte en las sesiones. Entonces, digamos que con los 3 votos de Cambio Radical y 2 más, dentro de los que aparece Roberto Escobar y Humberto Vargas, serían los 5 votos seguros de Carlos Posada hasta el momento, y él contaba, digamos, con la cercanía con algunos de los verdes para fraccionar y para poder por lo menos llegar a las mayorías, pero reitero, a partir de estas grabaciones, de estos audios, pues han quitado el pie del acelerador con Posada a los verdes, al verse inmersos allí, incluso en los audios donde los nombran a ellos, y entonces han advertido que evitando problemas van entonces a estarían apoyando, reitero, es una cosa que no podemos establecer, pero no descarta incluso una tercería de los liberales que también pudieran estar allí aspirando y que pudieran generar alguna aspiración, por lo menos de última hora. Don Gilbert, para ir cerrando y como para dejar algunas cosas claras, todos estos escándalos, este tema de las grabaciones, ¿sí afectan la imagen del Concejo de Neiva? Definitivamente, Jesús, este tipo de circunstancias son las que tienen a este tipo de corporaciones como las últimas en materia de imagen a nivel de instituciones públicas en el país. Es decir, el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos municipales son en esencia las corporaciones y las instituciones públicas más desprestigiadas del país. Y es precisamente porque la ciudadanía se da cuenta, y lo veíamos a través de la investigación que ustedes hacen consultando en las calles a la ciudadanía, ellos se dan cuenta, la ciudadanía sabe, conoce que realmente no representan los intereses de la ciudad. Es decir, casi que cuando va a hacer la obra misma, que uno lo entiende como un ofrecimiento para la comunidad, lo que está de fondo es un caudal electoral o una actividad proselitista que está detrás de los votos de ese barrio. Es decir, más allá del ofrecimiento, la
actitud altruista que pueda generarnos un corporado en ir al barrio a hacernos una obra es precisamente detrás de su caudal electoral, y a través de ese tipo de obras, a través de ese tipo de contratos que el administrador de turno le genera, pues les permite reelegirse en un momento dado en este tipo de corporaciones. Es un círculo vicioso donde entre más me dan contratos a mí, más le doy a la comunidad y más cuento con caudal electoral y más me reelijo para que me den más contratos, más me quede para mí, más le deje a las comunidades y más los tenga allí. Entonces por eso hay un círculo vicioso en cada una de las elecciones donde se reeligen a partir de las obras, y el concejal que llega y dice, oiga, yo no fui elegido para las obras, voy a leerme el artículo 313 de la Constitución y entiendo que mis funciones son estas, voy a hacer el control político, voy a hacer los mejores debates, voy a presentar los mejores proyectos, pero no le voy a recibir la hoja de vida a nadie, ni voy a venderle mi voto a algún secretario de despacho, voy a evaluar bien, pues la comunidad, reitero, termina diciendo, oiga, este concejal pues no sirvió para nada, pasó como en blanco porque nunca nos hizo la obrita o nunca nos recibió la hoja de vida, más bien me voy para donde fulanito de tal, que sí es el que le reciben hojas de vida y sí es el que tiene disque mucha gente en la administración y sí es disque el que está pavimentando calles. Entonces terminamos relegando a los buenos, reeligiendo a los que no lo son, y terminamos con corporaciones tan desprestigiadas. Y en este tipo de circunstancias, Jesús, digamos que el Consejo de la Ciudad pasa por un muy difícil momento frente a una circunstancia que sucede especialmente con el concejal Posada y lo que ha generado todo este tipo de acciones o de comportamientos y que han afectado, digamos, la dinámica de la corporación, donde también se ven involucrados concejales que digamos que han sido serios en su proceso, alrededor de 5 o 6 tradicionalmente han sido serios en el manejo de su trabajo al interior de la corporación, pero que lamentablemente se ven desdibujadas. Por eso la ciudadanía terminará asociando la política a la corrupción. El 75% de los encuestados en un trabajo de investigación que hizo la Universidad de Externado y que publicó en la última semana, advierte que el 75% de los encuestados asocian la palabra política con corrupción. Apenas nos dicen política, empezamos de una vez a pensar en corrupción, y eso habla muy prácticamente de lo que representan nuestros dirigentes políticos, de lo que representa nuestra realidad regional y nacional, y que terminamos, digamos, al final del día culpando a que la Fiscalía no les hace nada, culpando a que la Procuraduría no les hace nada, pero en el momento en que tenemos nosotros la oportunidad de ir y marcar, terminamos religiendo a los mismos. Pues don Gilbert Leandro Saavedra, director del Observatorio Ciudadano, Consejo y Asamblea Visible, del cual hace parte el Grupo Informativo La Nación, mil gracias, muy amable por estar en esta mañana de jueves aquí en Entérate. Jesús, muchas gracias a usted por la invitación, convocar a la ciudadanía que sigamos haciendo el control social. Muchas gracias siempre a ustedes por estar tan atentos a lo que sucede al interior de este tipo de corporaciones y nos han permitido llegar a la ciudadanía para generar reflexión constante y que en algún momento podamos optimizar este tipo de corporaciones. No solo nos quedemos en saber, como ya lo veíamos en las entrevistas hechas a la comunidad, no solo nos quedemos en saber qué pasa al interior de las corporaciones, en conocerlos, también tomemos la decisión de votar de mejor manera por las mejores propuestas y los mejores perfiles. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy amables. Don Gilbert, mil gracias. 7:22 minutos, no se vayan de la sintonía, ya llegan más temas de interés, más invitados al programa.